bueno, como dije, somos una secretaría del Centro de Estudiantes. Estos son como espacios dentro de nuestra facultad de debate y de militancia, que la conducción se define a partir de los votos sacados en las elecciones. Nosotros formamos parte del Frente Proyecto Humanidades. Igual también está conformado por estudiantes no agrupados, la Secretaría. Bueno, entre otras secretarías, decidimos elegir la Secretaría de Derechos Humanos porque nos parece fundamental la militancia por los derechos humanos en el marco de una sociedad más justa, como también la construcción de la memoria, verdad y justicia en todos los espacios posibles, para, bueno, poder construir una sociedad más justa. Pensamos también la memoria, verdad y justicia no solo en un sentido de conmemoración, sino también en un sentido de construcción del presente, de construcción del futuro, porque entendemos que la mejor conmemoración es justamente la reivindicación de la militancia de los compañeros, de los compañeros desaparecidos, y en ese sentido, por eso, bueno, decidimos elegir la Secretaría de Derechos Humanos acorde a los votos que sacamos en las elecciones. Después, bueno, quería agradecer la presencia de los compañeros de la UES de La Plata, los compañeros de la UES de Ensenada y la presencia de los compañeros de la UES de Berisso, como también ex compañeros de la UES de La Plata, y también la presencia de Lucía Batista, que es prosecretaria de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y también docente de nuestra facultad. Siguiendo un poco lo que digo, decidimos hacer esta actividad y generar, digamos, este espacio, teniendo en cuenta, bueno, que estamos en el marco de los 44 años de la Noche de los Lápices, una fecha muy significativa para todos, para toda la militancia, para todos les que pensamos y soñamos con una sociedad donde se respeten los derechos humanos, y también para gran parte de toda la sociedad argentina es una fecha muy significativa, y nos parecía fundamental que justamente en esta fecha tomen la voz y se apropien de este espacio compañeros que levantan las mismas banderas que levantaron los compañeros que dieron la vida por un país de iguales. Por eso, en ese sentido, decidimos hacer este espacio y que el centro de la escena y los protagonistas sean militantes de la UES. Siguiendo un poco con la actividad, nosotros pensamos en hacer una actividad, que la dinámica de la actividad sea más un espacio de intercambio en el cual nosotros como secretaría vayamos proponiendo los puntos en los cuales vamos a debatir, y que los compañeros de la UES puedan ir reflexionando en torno a esos puntos que nosotros vamos proponiendo. Pero también pensamos en ese sentido que los compañeros que estén presentes acá, que no formen parte de la UES, como tampoco de ex militantes de la UES, puedan intervenir poniendo en el chat, para que luego nosotros le demos la palabra cuando se termine de reflexionar las distintas UES. Así que nada, eso. Bueno, hola a todos. Yo soy Sabina, también milito en la Secretaría de Derechos Humanos de la FACU. Nada, en línea con lo que decía Nacho, nos pareció interesante e importante hacer esta actividad, fundamentalmente porque entendemos que la memoria se construye colectivamente todos los días, y cómo también nos pareció interesante mencionar cómo se va resignificando constantemente esa memoria. Y en este sentido, a los 44 años de la Noche de los Lápices, nos pareció también importante recalcar la cuestión de que eran compañeros y compañeras que no militaban solamente por un boleto estudiantil, sino que ese boleto estudiantil se enmarca en una lucha, en una militancia cotidiana por un país más justo, digamos. Entonces,
ese nos pareció un punto fundamental como para poder repensar esta noche y cómo justamente se va resignificando en esta cuestión de la memoria colectiva, ¿no? En línea con esto, no pensarlo como un hecho aislado, como una simple cronología, sino también pensarlo en relación y en vinculación, como decía Nacho, con el presente. En este sentido queríamos invitarlos e invitarlas fundamentalmente a los compañeros de la UES para que nos puedan comentar un poco justamente cuál es esta relación que encuentran, ¿no? Entre la militancia de hoy en día, entre la militancia cotidiana y la militancia que hacían aquellos compañeros y aquellas compañeras que tristemente fueron detenidos y desaparecidos. En esta línea, nada, esto, les queríamos preguntar cuál es la relación que encuentran, cómo vivieron este 16 tan particular, entendiendo que el 16 de septiembre es justamente una fecha de la cual les pibes nos apropiamos, y está muy caracterizada por la juventud, entonces también cómo vivieron este 16 de septiembre tan particular. Así que sin más que hablar, sin más que decir, les invito a que tomen la palabra, a que hagan propio el espacio y a que puedan intervenir todos y todas. Bueno, compas, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui? Nada, primero que nada, un saludo a todos los compañeros, gracias a los pibes de la Secretaría de Derechos Humanos por el espacio, a Xavi por la invitación. Eh, Nada, cuando me pasaba Xavi los ejes de debate me parecía en especial interesante este punto, para más o menos arrancar a hablar un poco sobre por qué se genera, ¿no? esa militancia dentro de los secundarios. O sea, digo, ¿no? Cuando se habla de la militancia del ayer, yo entiendo que hablamos de una militancia de los 70. La militancia de los compañeros de la UES, que armaron una UES nacional, que pudieron armar y dividirse en federaciones y a nivel territorial, que pudieron construir realmente una organización grande. Y lo que nos transita a nosotros. Ah, bueno, está bien. Sofi, te anotamos. Bueno, dale. Entonces hablo rápido y después así la dejo a Sofi. Nada, básicamente me parece a mí que lo que es interesante pensar, que es lo que nos relaciona a nosotros con los compañeros 70, más allá de una serie de principios y valores, es que había un contexto político a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel nacional que llevaba a que haya una militancia política fuerte y constituida, ¿no? O sea, había un contexto político que generaba una discusión que hacía que los secundarios y que hacía que la militancia estudiantil en general tomara la decisión de participar dentro de la política. Y eso no es una boludez, no es que siempre o que en todos los países cuando hay, o que siempre se incita a la militancia estudiantil a ser parte. Ni siquiera diría que en todos los países hay una militancia estudiantil presente y organizada como la hay en Argentina, o como la que se pudo generar en los 70 o como la que se pudo generar ahora, ¿no? Y me parece que lo que es interesante es que podemos pensar que lo que pasaba en los 70 era eso, había un contexto político que ameritaba y que daba un éxtasis para que la militancia estudiantil pudiera participar. Había una decisión de la conducción estratégica, sea de una organización, sea de la conducción del movimiento, que abría los brazos y que generaba los espacios para poder encuadrar a esos compañeros y para que esos compañeros pudieran participar de la política. Y es lo mismo que pasó después en el 2003, cuando el peronismo retornó a las urnas, ¿no? Pasaba exactamente lo mismo. Había una decisión política a nivel nacional de incluir a los militantes estudiantiles porque básicamente, quizás flasheándola, había que vencer al tiempo. Había que meter nuevas discusiones dentro del movimiento y había que quizás también generar cierta renovación. Entonces, nada, yo tampoco quiero ser muy largo con este punto, pero me parece que justamente lo que nos une con estos compañeros de los 70, también con los compañeros de la resistencia peronista, es que había un contexto político que ameritaba que esa militancia exista. Y había una serie de principios y valores que nos hermanaban. Así que nada más que eso. Te dejo, Sofi, la palabra, que luego vas a hablar ahora. Sí. Yo, bueno, un poco más light de lo que dice Tade, concuerdo completamente, pero me parece como hasta muy interesante pensar dos cosas que a lo largo de este mes, del mes de la juventud, estuvieron muy presentes, como dos líneas a seguir.
por un lado, esta cuestión de esta nueva consigna, que es bastante nueva, si nos lo ponemos a pensar, de no era el voto, querían cambiar el mundo, o queríamos cambiar el mundo, porque creo que hoy la juventud sigue con esa bandera. Y la otra línea es justamente eso, es como la contraparte de toda esta cuestión, es el empezar a debatir y empezar a poner a la juventud aún día más en la agenda política y en, nada, como una generación revolucionaria. A mí me parece eso muy importante. Yo he tenido varias instancias en las cuales he hablado con profesores, con gente por ahí un poco más grande, que era tan grande, por ahí, no sé, 6 años más que yo, que planteaban como toda esta cuestión de qué loco todo esto, cómo se empezó a charlar de que los compañeros de la Noche de los Lápices no solo militaban por un boleto, sino justamente, o sea, ellos querían cambiar el mundo y era así. Entonces, y a mí algo que yo siempre digo, no está mal tampoco decir que los compañeros militaban por un boleto, tampoco está mal, porque yo creo que, bueno, la sociedad va pasando un montón de procesos en los cuales fue necesario completamente decir que los compañeros de la Noche de los Lápices militaban por el boleto para reivindicarlos como actores políticos. Después, obviamente, vienen un montón de discusiones atrás de las cuales tenemos que hacernos cargo y tenemos que darlas y tenemos que ser la vanguardia de esas discusiones, pero más que así. Y yo creo que, bueno, que es esta generación la cual viene a debatir todas estas cuestiones. Me parece un poco, nada, por ahí adelantándome y retomando con lo que decía Xavi, este 16 de septiembre se notó muchísimo. Y yo creo que hasta aún se notó más, porque al estar en todos lados, como al solo tener las redes sociales como herramienta para reivindicar ese 16 de septiembre, por el contexto del aislamiento social, no había pibe que no saliera en una radio, en un diario, compañeros de la web se han reunido con el presidente. Entonces digo, eso también es muy interesante. Y hay que destacarlo en toda esta cuestión. Porque, bueno, obviamente tiene que ver con todos estos debates y justamente porque en el 2003 tuvimos un compañero en el gobierno que reivindicó a la juventud desde el momento cero y que entendió que era el semillero de la nueva política. Yo creo que es eso. Sí, al no tener fronteras, las redes sociales nos permitieron un montón de acceso a otros lugares que normalmente no podríamos haber llegado, como, no sé, una radio, una entrevista por radio, mismo hablar con Alberto Fernández o la tele, y nada, que nos dieron un montón de otras perspectivas y pudimos, digamos, decir lo que pensamos en muchos aspectos y en muchos otros lugares, como nada, los medios de comunicación, que no es normalmente lo que sucede, ¿no? Sí, tal cual, coincido plenamente con todo lo que están diciendo, creo que es fundamental y es fundamental para pensar los derechos humanos hoy y justamente como surgió en relación con el ayer. No sé si alguno de los compañeros de la UES de Berisso, de la UES de Ensenada también quieren comentar sobre esto. Buenas, yo, bueno, me presento, soy Yara y ahí dice el nombre que soy de la UES de Berisso. Ahí yo quería mencionar más o menos lo que decías de qué relación. Yo creo que lo que nos relaciona es que somos militantes políticos y que tenemos nosotros como jóvenes y nosotras esas ganas de cambiarlo todo, de poner en discusión todo lo que se pueda y de ver y todo el tiempo ser críticos en cualquier ámbito. Me parece que eso, me siento yo también muy identificada en eso, en que eran compañeros al igual que somos nosotros hoy, y que también está bueno que hace poco se empiece a dar esa discusión de que no se los llevaron por un boleto, sino por ser personas políticas y por militar un proyecto que era ir a los barrios y tener empatía principalmente por el otro, ¿no?
y que también se identifican con una gran solidaridad, y que es eso lo que quisieron causarnos miedos a nosotros, a las nuevas generaciones, a las nuevas juventudes, y me parece que es eso, y que no pudieron, y eso está buenísimo, que constantemente nosotros y nosotras mostremos que a pesar de que todo lo que sufrió la juventud de nuestro país a lo largo de la historia, no solo en la Noche de los Lápices, es que tenemos que seguir estando organizados y organizadas, y me parece que es eso lo que también nos corresponde, asumir constantemente esa responsabilidad de que en todos los pibes, y contagiarle por ahí a los más chicos, las más chicas de, no sé, primer año, segundo año, contarles la historia desde nuestro punto de vista, y también contagiarle esas ganas de cambiarlo todo, de poner en discusión todo, y de que también formen parte de las organizaciones estudiantiles, que es algo fundamental para nosotros y para nosotras. Bueno, siguiendo lo que decían, yo, bueno, pensaba que también en relación con el título del libro de Milce Moller, Sobreviviente de la Noche de los Lápices, que es una larga noche de los lápices, en el sentido de que no es un hecho aislado y está, digamos, anclado en toda nuestra historia. eh, y bueno, los mismos pibes que fueron desaparecidos transitaban, digamos, las mismas escuelas que hoy transitan ustedes como estudiantes y como militantes de la UES, y, y no solo lo transitan, sino que también esas mismas ideas que transitaban en ese entonces eh, siguen transitando las aulas y siguen transitando las escuelas a partir de, bueno, de toda esta militancia que ustedes están nombrando. No sé si algún compa de la UES de Ensenada presente quiere dar su reflexión en torno a este punto. Bueno, soy Mariela de la UES Ensenada, estaba esperando a ver si hablaba alguna. Yo creo que es un tema bastante complejo porque digo, no, hablaba ayer, lo hablamos la otra vez con los chicos después de una charla, que no podemos tampoco culpar a la sociedad de ese momento, digo, hasta los 90 o fue bastante tabú hasta hace muy poco todo el tema de la Noche de los Lápices o de la masacre de Trelew, y tiene que ver también con muchas cuestiones que hasta el día de hoy nosotros también intentamos reivindicar y mejorar. Pero bueno, son temas complejos y creo que está en nosotros seguir llevando estas charlas, también como decía, más a los chicos más pibes. Yo voy al Nacional e intentábamos por ahí a los de primero, por más que en muchas cosas de la película haya discusiones sobre el tema, intentar llegarles de ese lado para poder abrir esas charlas y debates en los pibes más chicos. Nada, concuerdo con todo lo que dijeron, no me falta nada. Hay una película igual que está un poco mejor. Yo siempre la recomiendo porque la vi hace poco y me parece como menos fuerte que la película La Noche de los Lápices, que es Sinfonía para Ana. No se consigue fácilmente porque primero que es nueva, segundo que no, es medio complicado de conseguir, pero se basa en el libro que escribe la mejor amiga de la que sería la protagonista. O sea, Ana sería en realidad Magdalena Gallardo, si no me equivoco, que es la desaparecida más chiquita nacional de Buenos Aires. Y está muy buena, no solo porque te plantea la disyuntiva, le plantea la disyuntiva al adolescente que por ahí no está tan metido, sino también que está buena porque es un poco más anterior. Habla de, tipo, arranca con la vuelta al peronismo, con la vuelta de Perón, la muerte de Perón y hasta que viene la dictadura. Aparte a ella la chupan al toque, en agosto del 76. Entonces, nada, y está bueno porque está todo, sí, es una peli muy linda, salió hace poco, la pasaron en Pública, yo la vi ahí, y está muy buena, porque lo más interesante es que plantea a la juventud, es muy peronista, es demasiado peronista, y eso es lo que a mí también me gusta, pero plantea a la juventud con un rol político. Hay una escena que es muy interesante, que es el que
era como el responsable del Nacional en ese momento, parte de la UES, cuando empiezan las reuniones clandestinas, en el 74, 75, plantea cómo tienen y hacen un análisis político de la situación, pasan uno de los discursos y hacen un análisis político de la situación. Entonces está muy bueno, porque son pibes de nuestra edad, 17, 16, 17 años, 15 años, que se juntaban a hacer análisis político como lo hacemos nosotros hoy en día. Y como que desmitifica toda esta misma cuestión de que como que pareciera como si fuese todo un juego, los adolescentes que militaban en los 70. Y no. Entonces está muy buena. Aparte habla de montoneros, habla es muy amplia porque habla de la militancia peronista, de la resistencia peronista, habla de montoneros, habla de los maoístas. Está muy bueno. Las recomiendo mucho. Sí, en el Bachi, en el Bellas Artes, la pasan siempre y está muy buena como para entender el contexto social de ese momento, ¿no? Para decir cómo es que llegaron los pibes hasta ese lugar, de dónde surgió todo esto y nada, está muy buena. Eso. Y preguntan en el chat cómo se llama. Creo que Yo se tampoco llama escuché bien. Sinfonía para Ana, ¿no, Sofi? Algo así. Sí, Sinfonía para Ana, esa misma. Ahí queda en el chat, joya. Yo quería decir algo que me parecía que con todo esto de la película iba a quedar medio colgado, pero me dio el pie Sofi al final. Nada, me parece que lo que está bueno discutir es eso, ¿no? Que siempre se resume, que Pablo y Emil siempre lo resumen en nosotros no militábamos el boleto estudiantil, sino que lo que militábamos o éramos personajes políticos, es la cuestión de que detrás del pizarrón roto, detrás del techo que se estaba cayendo a pedazos, detrás del banco que estaba hecho pelota, detrás de la lucha por el voto estudiantil, lo que había en realidad era un proyecto de país. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, esa es la síntesis que hay que hacer hoy en día, me parece a mí, dentro de los centros de estudiantes de La Plata, de Berisso y Ensenada. Poder discutir un proyecto de país detrás de cada cosa que se plantea desde el gremial. Porque, de última, ese es el rol de militante secundario, ¿no? Poder dar esas discusiones y poder convencer al compañero que tenemos al lado, poder convencer al amigo, poder convencer, no sé, hasta el docente, de por qué defendemos un proyecto del país y a partir de ahí dar una disputa de sentido, que más vale que es largoplacista. Pero nada, eso. Sí, incluso me parece interesante pensar, bueno, esta cuestión, resaltar que fue surgiendo y esto que hacía mención Nacho, digamos, de la larga noche de los lápices, y en esta cuestión, bueno, ¿no? De lo más nacional, si se quiere, también si lo ponemos en términos de tiempo, en términos de cronología, digo, si bien la dictadura empieza el 24 de marzo del 76, previo a eso ya compañeros y compañeras militantes estaban desapareciendo. Entonces, era algo que ya venía sucediendo, más o menos dicho, pero ya venía sucediendo, y que una vez que la dictadura termina, después es algo que queda también. Entonces eso me parece que es interesante de recalcar también, ¿no? Como ir deconstruyendo esos discursos en torno a la memoria. Y bueno, pero vale, digo, los juicios arrancaron en el 2000, o sea, los juicios con nombre y apellido arrancaron en el 2003. Hay un montón de cosas que hasta hoy en día tenemos que ponerlas sobre la mesa, porque es así. Digo, este lado o del otro, 30.000, 30.400, bueno, son todas cuestiones que van saliendo y que se van debatiendo y que se van instalando en la sociedad, y es todo muy a poco. Aparte, hay algo que es muy claro, que la dictadura, digo, nos sacó una generación de lucha, o sea, si bien las ideas prevalecen, eso es una realidad y no podemos negarlo. Entonces, nada, ya a partir de eso te das cuenta que es difícil. Sí, algo que también dice Emilce es que se llama también La larga noche de los lápices
porque fue durante todo ese mes de septiembre en donde se llevaron a todos los compañeros. Que nada, el 16 de septiembre fue como la noche donde chuparon más compañeros, digamos, pero que durante todo ese mes hubo desapariciones estudiantiles. Bueno, buenísimas todas las reflexiones, la verdad, súper importantes y súper interpelantes también. Anclado un poco a lo que decía Tadeo, está, que bueno, que él habló recién sobre el rol de la militancia, sobre, bueno, militar como quizás imponer sentido o disputar sentido. También otro punto que pensamos desde la SECRE con los compas es haciendo, bueno, este paralelismo, luego hacer este paralelismo, poder preguntarles o invitarlos a contar de qué se trata, digamos, su militancia de hoy en día. Ya sea, bueno, cómo construyen, dónde construyen, cuál es su situación quizás en este momento de pandemia y demás. Así que, bueno, el que quiera opinar o contarnos sobre eso, más que invitado. Hola compañeros, compañeros. Bueno, yo soy, recién me uno, referenta de la UES de Ensenada. Ahí como Tade nombró, bueno, nosotros como la estamos llevando es un poco complicado. Ensenada es un distrito chico, tenemos qué sé yo, la ayuda de que tenemos un municipio de que es compañero y está a disposición de toda la ciudad. Y también labura muy en conjunto con nosotros los pibes y las pibas, así que nada, al principio estuvimos armando bolsones de mercadería para todos los colegios, que cada estudiante tenga su mercadería. Eh, lo que hacemos es armarlo, llevarlo al colegio y después repartirlo. Eh, pero nada, después con el caso de que hubo muchos casos acá en Ensenada, tuvimos que capaz armar una militancia más virtual, que fue difícil, porque era algo nuevo, que nunca habíamos hecho, más allá de que las redes es algo que súper utilizamos, nada, había nada, curtirlo al 100%, y bueno, ahí armamos con lo que es el ciclo de charlas, debates, reuniones virtuales, ahora estamos con los centros de estudiantes también de manera virtual. Es un mundo nuevo que a veces se piensa que los jóvenes la tenemos súper clara, pero también es algo nada, que nos sorprende. Pero bueno, repito, lo que a nosotros nos acompaña mucho es el municipio, como está totalmente a disposición de nosotros y nosotros contamos con el municipio, así que vamos laburando nada, a la par y eso está muy bueno. Sí, o sea, en un principio se nos hizo difícil acostumbrarnos a las nuevas tecnologías, aprender a usar, digamos, las plataformas, pero por lo menos desde el lado de la UES de La Plata hicimos un re laburo formalizándola, es decir, poniendo los cargos y las secretarías y armando nuevos órganos y nada, desde esa formalización empezó a funcionar mucho mejor y sobre todo virtualmente, porque nada, nos pudimos organizar por comisiones para laburar mejor y nada, para que sea mucho más fácil poder concretar las actividades y nada, eso. Bueno, ahí nosotros acá en Berizo, digamos, nuestro laburo y nuestra militancia con la UES en sí estructurada arrancó en la pandemia por diferentes cuestiones internas de acá, pero nada, tratamos de amoldarnos y quizás había un montón de necesidades, un montón de cuestiones que por ahí no nos esperábamos, o como que digo yo que la pandemia sacó a la luz un montón de problemáticas que antes no nos poníamos en discusión, como la conectividad y no sé, y el acceso a algún aparato tecnológico. Entonces,
fueron surgiendo y era como, bueno, a medida de que surgía un problema y nos veíamos de que, bueno, ¿qué podemos hacer? Estuvimos haciendo un informe, digamos, una encuesta desde julio, en la cual le entregamos al municipio, el Consejo Escolar y el Consejo Deliberante, más o menos con todo lo pedagógico de las escuelas de acá y el estado de conectividad del alumnado. Así que nada, eso lo entregamos hace poco y seguimos laburando con eso. Y después nada, son cuestiones de que, bueno, tenemos también secretarías para, bueno, poder abordar bien todos los ámbitos que nos rodean, y es laburar ahí en lo que vaya surgiendo. Es más, esto en un rato tenemos un segundo encuentro de ESI, y bueno, son todas las cuestiones que surgen y que los pibes quieren y lo que nos inquieta y también lo que queremos saber. Y bueno, también es fundamental todo lo que es la comunicación, digamos, el uso de las redes, y el tener contacto también con los centros de estudiantes y con los compañeros que trabajan más en esos armados. Y más allá de la pandemia, ¿cómo previamente es esa militancia secundaria, digamos? Me parece que es algo que está bueno también que cuenten, que pongan en palabras de qué trata ese militar en el secundario, ese militar con 14 años, 13 años, sumar compañeros y demás. Pero eso pasó un montón, ¿sabes? Ya está, ahora hablemos de pandemia nada más. No, yo, nada, acá hay un montón de compañeros que militan conmigo, que militaron conmigo, Uli, el grande Ulises, con el que formamos una lista hace 3 años, que es conducción del centro de estudiantes, todo en pleno macrismo, también en pleno auge de la organización estudiantil, ¿no? Porque a raíz de eso, en el 2018-2019 salieron movilizaciones y reuniones también, y unidades hasta a veces un poco raras, pero bastante fructíferas, por ahí para el crecimiento de las individualidades. Pero nada, yo creo que está buenísimo la organización estudiantil dentro de los colegios, el semillero de la política, es empezar a construir gremialidades desde cero, sabiendo por ahí cuando vas creciendo un poco más, cuando ya estás en quinto, sexto, lo que tus compañeros que se van sumando, que tienen 12, 13, 14, hasta 15 años, son los que después no solo van a conducir el centro de estudiantes y tu lista, porque obviamente siempre pensamos que en una cuestión de que las cosas duren, porque construimos así, sino también que son las nuevas figuras políticas que cuando salen del colegio hay un mundo, y no se acaba la militancia estudiantil o la militancia en sí cuando salís del colegio. Entonces también es interesante pensar en eso, en las construcciones estudiantiles como una construcción individual hacia el futuro. Sí, a nosotros nos gusta pensar a la UES como una herramienta para los colegios. Entonces siempre que nos presentamos decimos eso, somos una herramienta. Una anécdota que siempre cuento es que en la época estábamos armando listas estudiantiles y estábamos en una reunión de nuestro búnker y viene una compañera y nos dice, bueno, mañana queríamos armar una actividad sobre reciclaje y qué sé yo, y en el mismo instante juntamos tachos y armamos algo ahí como pudimos y lo llevamos al colegio en 5 minutos y eran las 7 de la tarde y demás, pero como pensarlo desde ese lado es, creo que es lo más correcto, como una herramienta. Que bueno, que en el mientras tanto vas aprendiendo un montón de cosas, digo, lo que es más partidario, cómo ir jugando políticamente a eso, digo, porque también creo que está un poco distanciada de la política estudiantil y cómo llevarla a cabo, capaz se nos aísla un poco de lo que es el eje de discusión. Bueno, nosotros también, la idea es juntarnos y nada, poner nosotros la discusión a pie, llevarla a nosotros y que nazca de nosotros. Así que nada, eso, pensarlo como una herramienta. Yo quiero, perdón, soy Juli, también estoy en la secretaría.
de derechos humanos. Estaba un poco tomando lo que iban diciendo, que me parece genial esto de la herramienta, ¿no? Está bueno de que se construya más allá del colegio, eso está muy bueno, pensando nada, el contexto, esto se va transformando todo el tiempo y está bueno el hecho de que esto que planteaban, no me acuerdo, una compañera que dijo que la dictadura nos sacó una generación de lucha. Está bueno pensar cómo se va retomando esto de nuevo, ¿no? Esta lucha. Somos todos seres políticos y está buenísimo que se pueda construir en base a eso y que se pueda expandir y que cada vez seamos más. Está muy bueno que cada vez más jóvenes, cuanto más jóvenes mejor, se vayan incursionando en este tema y me parece genial lo que están diciendo, es una locura. Yo no hace mucho terminé el colegio y más allá de que sí estaba esta militancia, no era tan grosa como está hoy. Eso está muy bueno y está bueno que se vean como la herramienta porque lo son y está buena la construcción, ¿no? Así que quería aportar eso. Me encanta que seamos cada vez más y más jóvenes. Me parece muy bueno pensarlo por ese lado. Sí, incluso, nada, coincido plenamente con todo lo que están diciendo, me parece que es algo zarpado. Rescato también esta cuestión de cuando mencionaban lo de los bolsones, por ejemplo, y que me parece que eso es pensar la escuela no solo como la escuela en sí, sino también como la escuela con un alrededor, con un entorno, y en ese sentido me parece que está repiola, ¿no? Digamos, o sea, uno milita en el poner un cartel en la escuela, pero bueno, también en la realidad social que abarca a esos pibes y esas pibas, digamos, ¿no? Eso me pareció re importante y vinculándolo también con esta cuestión de la herramienta, que es esto, o sea, la herramienta de la construcción política. Y después, nada, también en línea, en sintonía con esto, algo que pensábamos desde la SECRE es, bueno, ¿cuál es esa vinculación? Surgió mucho, en un principio lo mencionaba Tade, lo mencionaba Sofi, esta cuestión de el contexto a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo influye, digamos, ese contexto a nivel nacional, a nivel provincial, en esa militancia? Y algo sí, que queríamos traer también como para charlar, para que ustedes nos cuenten y pongan en palabras, era esta cuestión de cómo encuentran esa relación entre los derechos humanos y el contexto nacional. Y con esto me refiero, hubo un montón de avances y retrocesos que, bueno, ustedes nos contarán. En este sentido, bueno, en un momento se quiso implementar el 2x1, que por suerte nada, hubo toda una revuelta y no sucedió, pero digo, hay avances y hay retrocesos, y en ese sentido, particularmente la UES siempre estuvo muy pendiente de la coyuntura, y siempre para todos los 16 de septiembre las consignas se pensaron en torno a eso. Entonces, nada, preguntarles ¿cuál es esa relación, ese vínculo que encuentran? Yo creo que nosotros, o por lo menos nuestra generación, creció con el kirchnerismo, entonces estaba muy acostumbrada a que, digamos, las cosas salieran bien o como que haya un contexto de derechos humanos favorable, digamos. Y con el macrismo, por lo menos para mí, puso en crisis todo eso, digamos, como fue como algo nuevo. Y nada, nos hizo como movilizar mucho porque estábamos acostumbrados a otras cosas y nos hizo repensar un montón de cuestiones políticas nacionales y obviamente estudiantiles, ¿no? Y que nada, nos movilizó mucho porque era algo, no sé si nuevo, pero algo que no estábamos acostumbrados a ver. Claro, capaz que el tema era que veníamos de casi 30 y pico, 40 años de una militancia de los organismos de derechos humanos que lograron que esas discusiones estén saldadas, medio como en el sentido común del pueblo. Yo capaz que uso mucho eso, pero digo, hubo ahí una batalla cultural bastante grande que eran los organismos contra la CONADEP, ¿no? Contra esa teoría de los dos demonios, esa cuestión de, bueno, también las leyes de obediencia a la vida y punto final, toda esa cuestión de intentar dar esa batalla que era poder
reivindicar el rol de la militancia de los 70 a partir de poner en evidencia y dejar en claro que había un terrorismo de Estado, que era, me parece a mí, que lo que faltaba. Hubo ahí una batalla cultural de los organismos de derechos humanos muy grande, que después se vio reivindicada y se vio institucionalizada en el gobierno de Néstor y luego en los gobiernos de Cristina. Me parece a mí que esa es medio como la interpretación que hay que hacer. Y yo digo, porque más allá de que los gobiernos de Néstor y de Cristina hayan tenido gestos como el tema de la ex ESMA, como el tema de que Néstor haya sentado a Elsa Oestergel en el palco un 25 de mayo, con que haya puesto a las abuelas y a las madres, y haya reivindicado con gestos y con política toda esa lucha, me parece que sin el laburo de los organismos durante casi 40 años disputando ese sentido, no hubiese pasado que en el gobierno de Macri la primera movilización fuerte, cuantiosa y enorme haya sido con el 2x1. O sea, no se había pudrido antes y se pudrió recién con el 2x1. Y eso fue porque hubo 40 años de lucha y de lucha y de lucha y de lucha que hicieron que ese día se le pudra todo al gobierno oligárquico de Macri. Entonces, nada. Eso. Sí, quizás agregando algo con lo que dice Tadeo, a mí me parece como que la fuerte militancia y la larga militancia en torno a esto hizo que muchos y muchas quizás sintamos como propio esta causa y la defendamos a muerte como lo hacemos, digamos. Yo creo que es una de las causas por las que más interpelación hay y más movimiento hay, y en parte es la base del proyecto que defendemos, y nada, me parece bueno destacar eso. Olvídate, hoy en día es de las banderas más grandes que tiene el movimiento nacional, y no era una bandera que nos dio Perón. Eso está bueno ver. Me parece a mí que es la primera bandera que no nos dio Perón, que levantó el movimiento nacional, la cuestión de la lucha de los derechos humanos. Es más, yo creo que hoy si lo pensamos, la fecha del 24 de marzo es una fecha casi tan importante para el movimiento como lo es el 1 de mayo, como lo es el 17 de octubre. El movimiento realmente moviliza y es una bandera que se ha tomado como propia, al igual que hoy en día se está tomando como propia la bandera del feminismo. Sí, eso que decís también se puede ver en las consignas. Quizás antes se hablaba de un gobierno nacional y popular, y a partir del kirchnerismo se empezó a hablar de un gobierno nacional, popular, democrático, y bueno, ahora, hace un tiempo también feminista. Eso, nada, también me parecía que estaba bueno marcar. Bueno, también pensando este punto que dijo Xavi en relación al contexto y la militancia, invitamos a Ulises García Ávila, que es un ex militante de la UES, que pudo presenciar militando, digamos, en la UES, todos los procesos históricos que hubieron, digamos, entre el cambio de paradigma del kirchnerismo al macrismo, y bueno, pudo presenciar justamente eso en su militancia del día a día, y nada, queríamos invitarlo a reflexionar para que nos cuente esa relación entre la militancia, entre las formas de militar, como también en qué se pensaba, qué se hacía, cómo se construía, en relación al contexto, que entiendo que fueron cambios bastante significativos y fuertes, digamos. Buenas, no sé si se me escucha bien, sí, ¿no? Me parece que sí. Sí. Bueno, qué bueno ver a tantos compañeros, Sofi, Tade, a More, que hace un rato andaba por acá, veo a Juani, a Juli recién ahí también, Eva, Trini, bueno, todos, Gino, todos los compañeros, Nacho que me invitó, Xavi también que está por ahí, todos. Nada, qué bueno poder vernos en este tiempo de tanto aislamiento, que bueno, qué sé yo, que a veces estamos un poco más aislados, a veces menos, pero que en general hay una cuestión de
estar bastante solos y bastante aislados, y así que qué bueno poder encontrarnos acá, como 60 personas había hace un rato. Eso, algo bueno del COVID es que el clima no perjudica las actividades. Antes quizá con un día como hoy hubieran faltado varios compañeros, pero bueno, ahora como estamos en nuestras casas se vuelve un poquito más fácil. Sí, la verdad, re lindo todo lo que decían los compañeros, re interesante. Cuando Sofi me hacía acordar de cuando armamos la lista, qué sé yo, y bueno, y me acordaba porque Nacho me había dicho de hablar acerca un poco de los años que militamos en la UES. Me acordaba, yo empecé a militar en secundarios en el 2014, muchos compañeros ya deben saber, en ese momento la UES todavía no tenía una cuestión tan de coordinadora de centro estudiantes, sino que era un espacio donde se nucleaban los frentes de secundario, las distintas orgas. Bueno, estábamos el PM, Calle 4, La Cámpora, tuvo Levita en algún momento, después se sumaron un montón de organizaciones más. Pero bueno, y estábamos ahí en la UES, era una UES distinta, nosotros, no sé si despectivamente, pero a modo de autocrítico, cuando hablábamos acerca de la UES, siempre decíamos que era un sello de goma, que era un sello de goma que usábamos para los 16 de septiembre, y más que todo, la cuestión interna de la UES era disputarse, a ver de quién era ese sello de goma, a ver si el trapo es tuyo, o es mío, o quién es, o qué sé yo. Y teníamos cierta ingenuidad, creo yo, de que pensábamos que entre las orgas teníamos diferencias irreconciliables y que nunca nos íbamos a poder poner de acuerdo y nunca íbamos a poder convivir en un espacio como la UES, pero bueno, después conocimos a Mauricio Macri y nos dimos cuenta que sí, que teníamos bastante cosas para ponernos de acuerdo frente al monstruo del macrismo. Así que bueno, una parte de la historia, muchos compañeros ya la saben. Durante esos años la UES empezó medio un proceso de empezar a conocernos. Me parece que eso fue lo primero que hubo que hacer, conocernos. No nos conocíamos entre los secundarios de las distintas organizaciones, o nos teníamos de vista, habíamos charlado alguna que otra vez, pero no había un clima como para ponernos a laburar todos juntos, a militar todos juntos. Me acuerdo que hemos hecho un montón de actividades para empezar a generar un grupo humano. Me acuerdo que hemos hecho hasta una fiesta en algún momento, que parece medio un chiste, pero que bueno, si la fiesta es lo que servía para que los compañeros se conozcan, bueno, entonces vamos a hacer una joda, dijimos. Cuestión, hicimos una fiesta, hemos hecho plenario, un plenario en Ensenada, me acuerdo, con el compañero, claro, la FUETS, ahí pone Gino tal cual, que en vez de la FETS, era la FUETS, un chiste ahí medio cipayo que hacíamos. Y me acuerdo de este plenario en Ensenada con Mario Seco, que recién la nombraban ahí los compañeros de Ensenada. Me acuerdo de alguna vez que fuimos a Tecnópolis, creo que Eva, mirá, ahí Eva hace cara de que se acuerda, sí, creo que Eva estaba, capaz Gino también, a un compañero más, yo no me acuerdo muy bien quién estaban, quiénes no, pero bueno, un montón de actividades que hicimos para empezar a conocernos, para empezar a generar un grupo humano. Y eso, digo, me parece muy importante porque medio que lo que hicimos fue sentarnos a charlar. Vieron que un montón de veces se dice como que la política es dialogar, la política es charlar. Bueno, nosotros con 14, 15, 16 años nos sentamos a charlar y pienso, ¿no? Hay un montón de dirigentes que no se pueden sentar a charlar y ahí las bases siempre tienen por momentos una madurez más grande que las personas que la representan, por momentos. Bueno, nos conocimos y no solo que nos conocimos, que es esa parte más humanitaria de cuando armamos la web, que siempre es muy linda y muy anecdótica. O sea, además de conocernos, en algún momento también nos tuvimos que sentar a accionar, porque podíamos conocernos, podía estar todo muy lindo, pero bueno, después de que ya nos conocíamos, ya había buena onda, bueno, che, ¿en qué colegio vamos a armar? ¿En qué colegio vamos a ir juntos? ¿En qué colegio vamos a ir separados? ¿Qué estrategia nos vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer el 16? ¿Qué vamos a hacer otra fecha? A lo que voy, nos conocimos, pero no quedó solo en conocernos y tener en buena onda, sino en poder a partir de ahí empezar a programar cosas, a armar proyectos, que insisto, yo ahora lo recuerdo, en el momento uno, bueno, era lo que vivía y fue el proceso que vivimos un montón de compañeros, pero uno ahora lo recuerda y decimos, mierda, qué madurez política de decir, bueno, nos juntamos, vamos a armar esto, vamos a armar lo otro,
cuando, nada, qué sé yo, hasta pasa de un montón de compañeros que son re charlatanes, que se juntan a charlar, pero no dicen nada. Bueno, nosotros nos juntamos y no solo charlamos, sino que después nos pusimos de acuerdo para empezar a hacer política, hacer cosas muy terrenales, muy sobre nuestras escuelas, sobre el territorio que nosotros abarcábamos, y me parece, digo, que también ahí hubo una visión muy importante, una lectura, no una visión, acerca del contexto que estábamos viviendo. Yo recuerdo, más allá de que cuando asumió el macrismo debemos admitir que la sociedad estaba receptiva, estaba como, bueno, vamos a darle una oportunidad a los liberales, a ver cómo sale esto, pero ya pasado unos meses el rechazo ya era generalizado, a algunos le daba más vergüenza, no sé si vergüenza es la palabra decirlo, a otros no, pero había un descontento muy generalizado ya desde el principio, ya entre sus propios votantes, ya las cagadas eran muy grandes, se notaban mucho, y me parece que ahí los compañeros de la UES tuvimos una inteligencia muy grande de decir, bueno, che, vamos a organizar este descontento, vamos a canalizar este descontento que hay en las escuelas. En las escuelas se veía mucho, o sea, la juventud se peleó con el macrismo muy temprano, y esa diferencia que había ahí, ese descontento con las políticas del gobierno nacional se dio desde temprano, y entendimos que había que canalizarlo, y sobre todo, digo, bueno, como somos peronistas, entendimos que había que canalizarlo, y que había que acumular ese descontento en una figura que era la figura de Cristina, y que sigue siendo la figura de Cristina. De hecho, esto lo planteo como una realidad, o por lo menos aquí en La Plata, que hoy Cristina tiene un liderazgo en las escuelas que en el 2015 no tenía. Es decir, en el 2015 las secundarias había un aire mucho más antiquinerista. Cristina era la chorra, los planes, los negros, no sé qué otra cosa. Y hoy, a partir de todo el laburo que se hizo durante estos 4 años, durante los últimos 4 años, el liderazgo de Cristina ha crecido muchísimo en las escuelas. Eso es una realidad, y me parece que es un mérito que nos tenemos que anotar los compañeros que militamos en la UES, que militan en la UES. Hemos sabido desde el peronismo interpretar ese desconsuelo que tenían nuestros compañeros del colegio con un gobierno que nos pegaba una tras otra todos los días. Y bueno, esto que decía Sofi, nos empezamos a juntar, empezamos a armar agrupaciones. Sofi me recordaba cuando armamos la Diana Teruggi, la agrupación que ahora conduce el liceo. Éramos 4 pibitos, nos fuimos al bar de Plaza y las Malvinas, no teníamos ni idea, nos cobraron re cara, 150 pesos, creo, una botella de agua, no teníamos ni idea. Y fuimos Una ahí, botella de Sprite. una botella de Sprite. Y fue cuestión de sentarnos y empezar a organizar, tanto en el liceo, que había que armar algo nuevo, en otros colegios ya había otras construcciones, como en Bellas Artes, que estaba Malvinas Argentinas hace ya más de 10 años. Y ahí hubo un laburo muy grande, ahí es cuando la UES empieza a tener bien ese carácter escolar, ese carácter bien secundario. Antes quizás estaba muy replegado sobre las organizaciones. Ahí la UES sale de las orgas y sale a buscar pibes a los colegios. Y qué sé yo, pensando así, me parece que es una historia muy linda, es una historia muy interesante. Me acuerdo que había 2 colegios que yo pensaba que funcionaban muy como termómetro de cómo venía la UES, que eran el Nacional y el Normal 1. O sea, cuando en el Nacional y en el Normal 1 estábamos peleados, era porque en la UES estábamos a las patadas. Y cuando en esos 2 colegios nos empezamos a llevar un poco mejor, hacíamos ciertas alianzas, empezamos a armar juntos, bueno, significaba que en la UES estaban llevando un poco mejor las cosas entre los compañeros. Así que bueno, me parece que está bueno repensar la historia de nosotros como jóvenes políticos, como juventud peronista, que capaz no es la historia más larga. Uno escucha a los viejos peronistas y parece como que nuestra historia militante es medio chiquita, y sin embargo, digo, es inmensa. Me parece que la UES es una de las muestras más importantes de la madurez política que adoptó el campo nacional y popular durante los últimos 4 años, que fue una madurez política que creció mucho. Creo que el macrismo fue un proceso muy doloroso, de mucha persecución para las organizaciones, pero donde también las organizaciones maduraron mucho, donde hubo una mayor comprensión quizás de cómo interpelar
al compañero, de al lado, al vecino, sin ir a invadirlos, Cristina, Néstor, sino a poder interpelarlo de otra manera, digo, o sea, hasta la conducción maduró políticamente. La propia Cristina lo reconoce, tomando la decisión estratégica de poner a Alberto Fernández como candidato a presidente, armando el Frente de Todos. De la conducción para abajo hubo un gran crecimiento de la madurez política, del peronismo, del campo popular, como quieran llamarlo, y eso me parece muy, muy positivo. Me parece que eso se nota mucho hoy en la UES. Son unos grosos los compañeros, no paran de meter un gol atrás de otro, se los ve ahí re cancheros con la cuestión gremial, que quizás es lo que antes nos costaba más porque no estábamos tan acostumbrados a la idea gremial, era una cuestión más ideológica, si se quiere llamar así. Hoy vemos los compañeros de todos los colegios que laburan la cuestión gremial con una agilidad y con un conocimiento de a dónde ir, de a dónde charlar, de dónde sacar esto, de dónde sacar lo otro. La verdad, nada, para quienes estuvimos en la UES, es un orgullo enorme. Y algo que estaba pensando recién, que mientras decía todo esto, y que un poco que lo he charlado con bastantes compañeros, nada que ver, pero ahora vieron que hay muchos compañeros asustados, yo también por momentos, con esto de los jóvenes de derecha, los jóvenes liberales que por momentos parece que están invadiendo el mundo y que van a ser mayoría. Y yo pienso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esos jóvenes liberales y esos jóvenes de derecha? Más allá de que jóvenes liberales y de derecha siempre hubo, esto que decía yo, de que en el 2015 los colegios había una lógica muy antikirchnerista, o sea, esto no es nada nuevo, antikirchnerismo, antiperonismo hubo siempre, y sobre todo ahora que están muy recalcitrantes porque ya terminó el experimento liberal de Macri, entonces están ahí a la espera de poder tirarle cosas al gobierno, pero me parece que hay una diferencia muy, muy importante que se nota en la UES, que es un gran ejemplo de la diferencia entre nosotros y los jóvenes liberales, si se quieren llamar así, es que el joven liberal no se organiza. O sea, los jóvenes liberales no tienen esa cuestión de estar juntos como si lo estamos nosotros, estar juntos, ponernos de acuerdo, armar cosas. Donde más jóvenes liberales vas a ver juntos, no sé, en un boliche. Ese es el único momento en el que ellos pueden convivir. Después hay una realidad que veo que los compañeros se ríen, pero que es una realidad, esta tan famosa juventud libertaria que por momentos parece que es mayoría. En los colegios no existe. Yo no conocí ningún joven liberal, o conocí 1, 2, 3, 4, 5, ponele así, de los 500 que éramos en la escuela. Por momentos, ¿qué pasa? Son tan ruidosos que arman una especie de minoría intensa. Son como una minoría, pero muy intensa. Tiene una cosa medio parecido con los troscos. ¿Vieron esta cosa de minoría intensa? Que es una minoría, pero que gritan todos juntos, entonces vos decís, uy, ¿cómo grita esta gente? Son un montón. Y después te pones a ver que son 5 compañeros que están gritando, que son liberales, pero después todo el resto, que son tranquilos, que no hacen barullo, que no hacen escándalo, pero que tienen una profunda convicción, por lo menos, de que el país tiene que andar bien. O sea, ya con que haya compañeros que quieran que el país esté bien, que la gente tenga trabajo y que haya industria nacional, ya ahí tenemos razones de más para ponernos de acuerdo y para sumarlos a nuestros espacios. Y sobre todo además, y una cosita más que me estoy yendo por las ramas y dejo de hablar, pero me enganché hablando, ¿por qué además esto, qué otra diferencia hay con los jóvenes liberales, estos que aparecen ahora? Es que el joven liberal tiene vergüenza de ser joven liberal, porque uno ve en las redes sociales que son un montón, pero insisto, en los colegios no hay una posición así muy grande, liberal, de derecha, porque hay una realidad que es que no se animan a plantear sus ideas, porque en el fondo saben que el liberalismo tiene una lógica perversa, o sea, que el liberalismo tiene una lógica de excluir a la gente. En el fondo, o sea, nosotros sabemos que ellos lo saben. Hay una frase de Evita que la habían compartido en un video hace poco que dice, ni ellos mismos creen en las estupideces que dicen. Y nosotros sabemos que los liberales, por un momento no creen en las cosas que ellos dicen porque saben que esas cosas no funcionan, que esos experimentos ya se han hecho en el 2001, durante el macrismo, en los 90, y nunca funcionaron, durante la dictadura, y nunca funcionaron, jamás funcionaron. Saben que la propia historia los pone en jaque, los pone
de una situación en la que no pueden estar orgullosos de las ideas que ellos sostienen, porque saben que hay cierta cosa inhumana, saben que hay cierta cosa perversa. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros sí estamos orgullosos de lo que pensamos. Nosotros sí estamos orgullosos de nuestras ideas, nuestras conquistas, de los hombres y las mujeres que las llevaron a cabo, estamos orgullosos de Néstor, de Cristina, de Perón, de Evita. Ellos no tienen ni dirigente para sentirse orgullosos, no tienen proyecto para sentirse orgullosos, y nosotros sí, y lo tenemos clarísimo, y lo tenemos súper marcado. Así que, bueno, nada, agradecerle a los compañeros por haber hecho tan linda actividad, de poder encontrarnos, y felicitar a los compañeros de la UES que, vuelvo a insistir, son unos capos y están laburando en este contexto de mierda, con todo en contra, con una realidad que por momentos parece que es de mentira, que vos decís cómo puede estar pasando todo esto y uno está agobiado en la casa, y bueno, mientras tanto los compañeros de los colegios están laburando hasta más de lo que laburábamos cuando no había pandemia. Mirá, me animo a decir. Así que, bueno, nada, gracias por la invitación y re lindo la verdad verlos a todos, compas. Gracias a vos, Zuli. Bueno, de las cosas, o sea, de las cosas que Me van a hacer nombró emocionar, recién me el van a hacer llorar. y bueno, de las cosas que marcó Uli, o sea, de todo lo que marcó, es difícil hablar después de Uli, pero bueno, me parece muy importante todo esto de, bueno, el rol que tuvieron los secundarios en el macrismo y cómo fueron, o sea, los primeros en quizás interpretar o saber qué hacer, y bueno, y también en relación con lo que decía sobre que hoy quizás la juventud, las escuelas, las secundarias, son lugares muy fuertes para nuestro movimiento, por así decirlo, en relación a eso, ¿no? Cómo el rol secundario en el macrismo, que sirvió de resistencia, también sirvió para canalizar todas esas demandas que estaba teniendo la gente en una figura política también, en un movimiento y en organizaciones. Y nada, me parece que eso es súper destacable también. Sí, yo Bueno, creo perdón, ¿puedo? Fanny, que no. mandale. No, mandale porque yo probablemente me pasa algo parecido a lo de Uli y me cuelga hablando, así que no voy a terminar más. Bueno, una boludez, pero creo que el macrismo nos dio esto de decir, bueno, nos tenemos que juntar, no tenemos que dormir, o sea, nos tenemos que organizar, tenemos que activar para poder cambiar esto. Fue como, no sé, veníamos de todos los años de kirchnerismo, que increíble todo lo que teníamos, y como caer a eso fue, bueno, ya está, o sea, no hay que boludear, nos tenemos que organizar, tenemos que hacerlo. Y me parece que estos 4 años así nos quedó eso, ¿no? Y de decir, bueno, ahora en pandemia no nos dejamos de organizar, pues ya adoptamos esa costumbre de estar activos, y por más de que no nos podamos juntar en una marcha y, no sé, a manejar en el cuartucho, decir, bueno, ya está, no tenemos que dormirla y tenemos que seguir activando. Creo que, bueno, nos pasó eso en estos años. No, bueno, en realidad quería hacer también un pequeño aporte, volviendo un poco a esto que contaba Uli. Bueno, para las que no me conocen, yo soy Eva, también ex militante de la UES. Por supuesto que me parece que mientras uno va creciendo y va dejando toda esta historia atrás, por supuesto, a mí particularmente se me vienen como, bueno, miles de historias, miles de anécdotas a la cabeza, que estoy muy segura que más de uno acá me ha escuchado decir 150 veces, pero que las voy a seguir repitiendo. Y se me viene particularmente varias anécdotas, pero bueno, particularmente una, tengo el recuerdo, corríjanme, 2015, 2016, también, aproximadamente 16 de septiembre, a mí particularmente estas fechas me ponen como muy nostálgica, ¿no? Porque uno, por supuesto, empieza a recordar todo lo que se generaba, todo lo que hacíamos, nos juntábamos, hacíamos carteles, nos juntábamos a rosquear con los troscos, con Patria Grande, con este, con el otro. Y tengo el recuerdo de que, bueno, también en ese momento un contexto de la UES muy, muy tenso, no nos reconocíamos como compañeros por diferentes cuestiones, ¿no? Pero, y bueno, tengo el recuerdo 2015-2016,
nada, esto mismo que decía Uli, caemos en que, bueno, claramente, digo, teníamos que juntarnos a charlar, teníamos que juntar también a conocernos un poco, y fue un año excepcional, un 16 de septiembre excepcional en que estuvimos alrededor de un mes conviviendo en las distintas unidades básicas, día, noche, todas las semanas, haciendo, bueno, toda la estética de la marcha, preparando, charlando, discutiendo quién hablaba, quién no hablaba. Y ahí, viste, yo tengo el recuerdo de pararme y decir, ¿qué onda? Estos pibes al final no son tan malos, no son tan giles como quizás solíamos pensar, ¿no? A los 15 y 16 años, que bueno, era una rosca interminable y que nunca paraba. Así que nada, esto, ¿no? Me parece que está bueno poder recalcar cómo los pibes y las pibas han crecido en todas estas cuestiones. O sea, hemos y han podido dejar atrás cosas que quizá, digo, porque también uno a esa edad vive, se genera un micromundo en el que vos decís, bueno, después de esto ya no existe nada, y cuando te vas alejando y cuando salís un poco de eso, te das cuenta que, bueno, que no era tan así, pero obvio que al ser pibe, tener 15, 16, 17 años, es todo para uno. También a su vez tengo el recuerdo, bueno, como mencionó Uli, uno de los colegios quizá más picantes, si se quiere, o que marcaban mucho, tensionaban mucho la relación de la UES, era el Normal 1. Tengo el recuerdo, bueno, nosotros teníamos una lista a activar en el Normal 1, una lista a la cual nada, iba ni para atrás ni para adelante, pero estábamos ahí siempre firmes, y tengo el recuerdo que, nada, una vez nos enteramos que, bueno, los compañeros, la camada de Uli, era tu camada Uli, ¿no? Santi, José Perisitti, tenían ganas de crear otra lista. Entonces nosotros fue como, nos llevó por otro lado, fue como, ¿qué está sucediendo acá? ¿Cómo van a crear otra lista? Y me acuerdo tal cual, dijimos, che, Uli, José, Santi, mensaje, nos juntamos a las 4 de la tarde, listo. Y a partir de ahí, bueno, nos empezamos a juntar y ahí salió, por supuesto, la maravillosa idea de crear la agrupación Laura Carlotto, y 2 años después el peronismo fue conducción por primera vez en ese colegio, históricamente, digamos, la hegemonía era Patria Grande, compañeros igual, pero bueno, era Patria Grande. Así que bueno, nada, es eso. Yo en realidad cuento esto porque primero, como les contaba, a mí estas fechas me agarran mucha nostalgia, me emocionan un montón, y sobre todo esto, valoro mucho el laburo de los compañeros y las compañeras de la UES, con qué seriedad, ¿no? Y con qué responsabilidad ellos militan, laburan, como decía Uli, en un contexto tan de mierda que te tira más para abajo, que no, generalmente estás como te casa, no pudiendo salir, no te puedes encontrar con tus amigos, como decía Juan, no puedes juntarte en el cuartucho a charlar, hacer un cartel, hacer esto, hacer otro. Me parece algo totalmente increíble, y que bueno, por supuesto, este 16, nada, no pudimos estar en las calles como todos los años, pero estoy segura que bueno, no, mentira, no estoy segura, pero espero que el año que viene pueda volver un poco todo a la normalidad. Así que también me alegro un montón verlos y verlas y verles a todos acá, y este era mi pequeño aporte para la memoria colectiva de la web. Gracias. Bueno, la verdad es como complicado hablar después de todas estas palabras. Me parece, nada, todo increíble. Creo que, nada, aparte de reconstruir la memoria es esto, ¿no? Poner en valor también esas pequeñas cosas que van surgiendo en la militancia, como puede ser esto del armar la lista, el de no armo la lista. Bueno, eso también me parece que es sumamente importante para recalcar, y más en conmemoración a esta fecha tan importante. Y hace un rato, ya se me pasó un poco, pero hace un rato ya Lu Batista mandó un mensaje. No sé si, Lu, lo querés comentar, si lo querés poner en palabras, que vi que leí por ahí por arriba y parece sumamente interesante. Buenas, no sé si voy a poder hablar mucho porque tengo acá a mis compañeros de tarde haciendo lío con todo en la casa, pero no, lo que les comentaba justo a propósito del repaso que iban haciendo también del impulso de la lucha de los organismos de derechos humanos, y cómo se reconocían en la propia militancia también como parte de esa tradición. Me surgió comentarles que hay un libro que yo lo descubrí hace no mucho, en realidad, que lo conocía de nombre nada más, pero que lo leí hace poco tiempo,
que compiló Juan Gelman y Mara Lamadrid, que lo compilaron en los años 90. Digo, la mayoría de los escritos son todos escritos de una paginita, más o menos dos, hechos en el 95-96. El libro se llama Hijos, ni el flaco perdón de Dios, que en realidad tiene que ver con que se da en el contexto de surgimiento de la organización Hijos, pero no se refiere solo a eso. Digo, hay textos como de Eduardo Basualdo analizando empresas y dictadura, hay textos de Norita Cortiñas analizando la impunidad, las leyes de obediencia de vida y punto final, hay de todo, ¿no? Hay sobrevivientes analizando lo que habían sido los campos de detención, en un marco muy distinto al que conocemos, ¿no? Un marco social y cultural muy distinto, con eso, con el peso de la impunidad y con el peso de lo que la impunidad genera, ¿no? en una sociedad, y que me parece que ayuda mucho para entender algunas de las reacciones que hoy seguimos sintiendo, ¿no? De los negacionismos, de las relativizaciones, de la dictadura, de lo fuerte que arraigó también ese entramado de la derecha en Argentina. Me parece que eso, que es como un lindo testimonio como para buscar, que es un libro que lo quería recomendar por eso, porque nos habla de un universo muy distinto y redimensiona mucho todo lo que tienes. En mi caso yo comencé a militar después del 2001, 2002, no he sido en la UES, pero sí en diferentes ámbitos de organismos de La Plata, y nos pone en otro lugar, nos ayuda a pensar mucho la Argentina en esa más larga duración. Pero simplemente era una sugerencia por ese lado, y la verdad que no quería tampoco robar mucho tiempo de la exposición, estoy aprendiendo muchísimo de la experiencia de organización de estos años, de estos últimos años, y de la lucidez y de la claridad con la que piensan en la coyuntura actual y la organización. Así que sigo escuchando y les mando un abrazo grande. Gracias por la invitación. Bueno, gracias Lu, gracias a todos, creo que es muy fructífero y como dijimos al principio con Nacho, en esta cuestión de repensar constantemente la militancia, repensar constantemente las prácticas y pensarlo en términos actuales, pero siempre con ese pasado que está presente y que sirve para construir el futuro también, como decían los compañeros. No sé, Nacho, si algo. Sí, no, eso, lo mismo que dice Xavi. Me parece que también poder valorizar la militancia, poder reflexionar acerca de nuestro lugar en diversos procesos es muy importante. Y bueno, también es parte de la construcción de una sociedad, es parte de una construcción de memoria, verdad y justicia, porque a la vez en la militancia nunca dejan de estar presentes las ideas estas de las que venimos hablando. Y bueno, creo que no tengo nada más que decir, así que bueno, muchas gracias a todos los que vinieron, a los pibes de la UES, a Uli, a todos los que participaron, a Lu. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más, algune, si quiere agregar algo más antes de finalizar. Yo capaz que comento algo como ex UES, y nada, por haber militado con Uli y demás. Egresé en 2016, tengo 22, no soy tan viejo, pero sí que ni hablar. Recordamos todo lo que eran las prácticas, las discusiones con la CUES y demás, capaz llegar a un colegio y que la directora te abriera la puerta porque eras de la UES, y una locura también, yo creo que la parte del análisis de Uli, de decir la madurez política de ese entonces. Yo vengo capaz de una experiencia de una escuela privada donde capaz que todos los pibes pegaban la boleta de Macri en las paredes y decían los negros de mierda se tienen que morir. Y de la nada, en la militancia secundaria te encontrás con un montón de chicos que piensan que la vida no es así y tampoco es el camino. Y haberse encontrado con tantos compas, la verdad, pensándolo en esa manera, la manera de defender los derechos humanos, poder hacer un acto el 24 de marzo cuando en tu escuela no se hace, yo creo que ese punto es fundamental. Yo creo que también eso hay que verlo. Como decía en un momento el compañero Tadeo, esta es la generación que no pudieron desaparecer también. Somos de la ciudad de donde sale Cristina Fernández de Kirchner y de donde salió un movimiento secundario que es como decía Uli, hoy en día es menos antikirchnerista, pero también mucho más político. Debate política a lo loco en cualquier secundaria.
inclusive donde, no sé, secundaria donde no se aplica charlas de ESI, los mismos centros de estudiantes, organizados por gente de 16, 14 años, pelean para que se pueda aplicar una ley. Y esas cosas como generación política que no pudieron desaparecer y que luchan para que haya un acto de la noche de los lápices o de un 24 de marzo, tenemos que tomarlo como propias, de la madurez propia de nuestra generación. Así que nada, un abrazo grande y qué lindo encontrar a tantos militantes de la UES, la verdad, un cariño peronista enorme. Eso nomás. Sí, yo, acá, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, Juanma. De una. Bueno, también, retomando un poco lo que decía Gino, también un orgullo estar con tantos compañeros de la UES. Yo también fui militante de la UES, me recuerdo esas discusiones, celebro que haya podido haber unidad también, después de tanto que nos costó en un momento hacer esa unidad. Y quería hacer en realidad dos invitaciones cortitas, aprovechar esta instancia para hacer una invitación a una actividad que vamos a hacer en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos también, que va a ser con el Círculo de Podemos en Argentina, que va a ser sobre la lucha por los derechos humanos en España, porque ahora se está por aprobar una ley, o se quiere aprobar, se impulsa a aprobar desde el gobierno que integra Podemos una ley de memoria histórica, que es sobre los crímenes del franquismo, que allá están impunes todavía, así que está bueno que podamos tener ese intercambio y que podamos hablar. Va a ser para el día 9 de octubre, así que seguramente después le hagamos llegar la invitación más formal, pero para que se vayan agendando, los que están interesados, obviamente. Y por último, mañana, ya que hablaba Gino recién de que es la ciudad de Néstor y Cristina, vamos a hacer una actividad sobre los compañeros militantes de los 70, de la FURN, de la JUP, esos compañeros que soñaron una universidad mejor en el marco de una patria liberada, así que vamos a estar hablando sobre eso, sobre el manifiesto que escribió nuestro querido Turcachem, también sobre la ley Tayana, que es la ley de educación superior del peronismo. Y bueno, ya que tuvimos esta instancia de debate entre compañeros que militamos en universidad y quienes militan en secundarias, que está buenísimo que lo hayamos tenido, también poder tener esta instancia para discutir tanto la militancia de ayer como la del hoy. También para discutir una nueva ley, ¿no? Porque es tan necesaria en estos tiempos. Así que nada, dejar esos dos chivos, y celebro la instancia. Yo quiero agregar algo con lo primero que dijo Juanma, que vamos a hacer, bueno, una actividad con familiares de víctimas de desaparecidos de la dictadura en España. Una recomendación, que hay un documental en Netflix o no sé en qué otro lugar está, que se llama El silencio de otros, que cuenta, bueno, toda la situación de la dictadura allá y cómo va su proceso de memoria, que es un proceso de construcción de memoria bastante temprano, a diferencia de lo que sacan en Argentina. Y nada, les recomiendo ese documental que está muy bueno. Bueno, creo que sin más que agregar, si nadie quiere aportar nada más, nada. Felicitaciones a todos, creo que fue una reinstancia y creo que, quieras que no, el militar hoy en día es reivindicar a aquellos compañeros y aquellas compañeras que hoy no están, es levantar sus banderas, y me parece que es algo fundamental, porque la mejor forma de reivindicarlos es esa, es seguir militando y seguir luchando por una patria más justa, y en todos los ámbitos, desde secundarios hasta universidad, hasta todos lados. Así que nada, creo que sin más que agregar, podemos ir finalizando, que se extendió bastante. Así que nada, eso, si alguien más tiene algo para aportar, de una, y si no, nos encontraremos en una próxima instancia. Chao, compañeros. Chao, compas. Adiós. Chao, compas.